Hermanos y hermanas, un saludo muy cordial una vez más para cada uno de ustedes ahí donde se encuentran, siempre deseando en el Señor que pues estén muy bien y que pues hayan podido compartir el fin de semana con sus, sus seres queridos en la fe y pues habiendo tenido la oportunidad de congregarnos, de compartir, de estar juntos, pues estemos ahora motivados para continuar en nuestra semana, en nuestro día a día, siempre sabiendo que pues bueno, nuestra vida en la fe no se reduce a un fin de semana, ¿verdad? Es un día a día. Nuestro discipulado con Jesús es un estilo de vida. Bueno, como saben, pues estamos estudiando segundo de Pedro y habíamos ya analizado varios versículos. Voy a compartirles para retomar desde donde dejamos la última ocasión, teniendo presente lo que hablábamos la última vez de que, pues, Pedro hace ver algo que es como el modelo que vemos que siguen los apóstoles. Evidentemente, pues eh, todo calza por el hecho que es el mismo espíritu el que inspira a los escritores, ¿verdad? La secuencia de que primero hay algo que nosotros hemos recibido, un privilegio, una bendición, lo que en palabras de Pedro ya vimos que se tiene que ver con todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, las preciosas y grandísimas promesas, ser participantes de la naturaleza divina, a la misma vez que hemos huido de la corrupción que hay en el mundo. Entonces, a consecuencia de, como resultado de recibir estas cosas, se espera algo de nosotros. Y como decíamos la última vez, entendiendo que esto no es para pagarle a Dios, ni es como un compensar, no. La razón para nosotros querer retribuir, querer responder es gratitud, es amor, es sentirse privilegiado, sentirse honrado. Es como decir, es lo mínimo que yo podría hacer ante semejante privilegio que he recibido. Entonces, la semana pasada empezamos a ver de que, pues por eso Pedro dice, nosotros también, poniendo toda diligencia, debemos de añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y por aquí vamos en la última ocasión. Eh, Aquí podemos retomar, recordemos que hemos visto que partimos de la fe, ¿verdad? Hablamos de pistis, esa confianza. Nosotros, lo primero que hicimos con Jesús fue creerle, confiar en Él, confiar como Salvador, como Señor. Y luego hablamos de que a esa fe, a esa confianza en Jesús, le agregamos virtud, le añadimos virtud, o sea, lo complementamos viviendo una vida de virtud, que también lo vimos bastante en la ocasión anterior, que es como eh, una vida de excelencia, una vida de, en términos morales, por decirlo así, de nobleza, de virtud, de honor, una vida honorable. De hecho, este concepto del honor, por ejemplo, en la cultura japonesa es muy importante. Incluso en siglos pasados, una persona que era deshonrada incluso prefería morir antes de vivir con el honor manchado. En nuestro contexto, pues se entiende diferente, digamos, no a ese nivel, pero no significa que uno no quiera ser esa clase de persona que de verdad la gente diga, mira, esa persona, él o ella son honorables, su vida destaca, eh, tiene una bondad intrínseca, es alguien que está dispuesto a servir y apoyar siempre a los demás. Hablábamos en términos de que el término de héroe, el concepto de héroe, que hoy está tan, no sé, se ha vuelto cliché en nuestros días con tantas series y películas de héroes, pero en esencia un héroe es alguien que destaca por, por su buena intención, por su buen deseo para con todos, que lleva una vida, pues,
honorable, una vida eh, que refleja cualidades, atributos, valores que hacen que esa persona uno diga, sí, yo quisiera ser como él, ser como ella. Como dijimos antes, si esta clase de vida, pues por nuestra cuenta sería imposible, ¿verdad? Nosotros, pues, por el contrario, siempre queramos o no, por nuestra cuenta hay una doble intención, hay un doble propósito, hay alguna clase de búsqueda de ganancia propia y solo el espíritu nos capacita para que podamos ser virtuosos. ¿Qué clase de vida virtuosa? Bueno, el modelo de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? El héroe de héroes. Hablamos de conocimiento que Pedro dice, ¿verdad? A esa virtud no es suficiente con aspirar a vivir de esa manera como vivió Jesús, sino que también hay que crecer en conocimiento, hay que añadirle conocimiento. O sea, día con día también nos corresponde el, el apropiarnos de conocimiento, que especialmente lo vimos antes con la palabra, no solo conocimiento, no es solo superficial, sino que cuando hablamos de no solo gnosis, sino epignosis, hablamos de un conocimiento profundo. Esto es no ser superficiales, no nos conformamos con vivir superficialmente, saber ciertas cosas acerca de Jesús, acerca de la vida eterna, acerca del reino de los cielos. No, queremos conocer cada vez más y de forma más profunda. Y bueno, justamente espacios como este son para ese objetivo, para ayudarnos, todos nos ayudemos unos a otros a profundizar, no solo saber cosas, sino profundizarlas. Pasando ahora al versículo 6, continuando con la lista que hace Pedro, dice que de igual forma no podemos conformarnos con solo agregar conocimiento. Aunque sea un conocimiento profundo, también hay algo más que nosotros debemos practicar en el día a día y es dominio propio. Este concepto de dominio propio es muy valioso. Por ejemplo, en la lista que hace Pablo ahí en Gálatas 5:23, se usa la palabra templanza en la Reina Valera del 60, pero se puede traducir en una palabra un poco más de nuestro uso, la palabra dominio propio. Vean que, por ejemplo, este diccionario dice que esta palabra que se traduce como dominio propio, especialmente tiene que ver en cuanto a lo sexual, pero vamos a ver que no necesariamente hay que limitarlo a ello. Incluso vean otros usos de esta palabra. Eh, por ejemplo, cuando Pablo dice en Hechos 24:25 que Pablo le habló a Félix, más bien, él le hablaba acerca de la justicia, dominio propio y juicio venidero. Términos que para los romanos no eran nada agradables. De hecho, por eso dice el texto que Félix, cuando Pablo le hablaba sobre estos temas, dice que Félix se espantó y le dijo, cuando tenga oportunidad te llamaré. Porque hablarle de dominio propio a un romano, o sea, era algo absurdo en términos de que ellos decían, más bien vivían en completa disolución. Y bueno, la historia, especialmente de los emperadores y gobernadores romanos, pues lo ejemplifica muy bien. El otro uso, ya lo dijimos, en Gálatas 5:23 y también este texto que estamos viendo en 2 de Pedro 1:6. Veamos este otro diccionario que nos aporta. La palabra del griego es encrateia. Y vean que en esencia, vean que no hay muchos como sinónimos que se utilizan. Es el término dominio propio. ¿Qué implica el dominio propio? Por ahí yo había leído que esto dominio propio dice que la traducción literal, o sea, así como más literal es retenerse uno mismo. Y de acuerdo con este comentario de MacArthur, dice que este concepto de dominio propio se usaba con relación a atletas que buscaban autodisciplina y autocontrol, golpeando incluso sus cuerpos para ponerlos en sumisión. También se abstenían de alimentos deliciosos, vino y actividad sexual con el fin de enfocar todas sus fuerzas y su atención en su régimen de entrenamiento.
Entonces, aquí creo que ilustra muy bien y vamos a ver, de hecho, el texto que Pablo menciona este concepto. Ahí no utiliza la palabra, pero sí describe en qué implica. Y esto está en Primera de Corintios 9. Podemos leer del 24 para que vean justamente lo que les estaba mencionando. Vamos a leer una Reina Valera contemporánea para verlo un poquito más fluido. Dice, ¿acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan, vean que aquí es donde empieza la definición de dominio propio, se abstienen de todo. Abstinencia tiene que ver con dominio propio. Todos los que luchan, pero ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, nosotros una incorruptible. Así que ahora hablando en primera persona, Pablo, yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento, más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Entonces, aquí Pablo utiliza la figura del atleta. Recordemos que, pues, de hecho, los Juegos Olímpicos originalmente surgen en Olimpia, en Grecia. O sea que la práctica de deportes es algo muy antiguo. Y hablando en este caso de competencias en deportes, es muy antigua la práctica. Pero vean que a pesar de lo antiguo, también a la misma vez de antiguo que eran estas prácticas, antiguo era la disciplina. Hablemos de qué disciplina tiene que ver con dominio propio, abstinencia, veíamos aquí en la palabra que usa Pablo. Creo que aunque posiblemente muchos de nosotros no seamos, o quizás sean pocos, ¿verdad? Quizás no todos seamos, pues, deportistas, pero sí sabemos, tenemos claro la importancia de la disciplina para lograr objetivos, ¿verdad? Con solo el hecho de establecer un hábito, para poder establecer un hábito hay que sostenerlo durante el tiempo. O sea, uno no hace un hábito nuevo de un día al otro. Uno pues tiene que pasar un buen tiempo, por ahí dicen que por lo menos 21 días para hacer algo un hábito. Y que no significa necesariamente que se va a sostener automáticamente a lo largo del tiempo. Hay que mantener una práctica. Entonces, la disciplina tiene que ver con eso, con sostener algo en el tiempo. Entonces, ¿qué hace un deportista? Bueno, creo que tenemos claro, de hecho ahí lo menciona, ¿verdad? El deportista que tiene una meta definida, vean que eso también es un punto importante porque Pablo lo dice, todos los que corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio, corran pues de tal manera que lo obtengan, porque el que va a un estadio a competir, se supone que lo va a hacer porque tiene el objetivo de ganar. Dígase un maratonista, dígase un futbolista, dígase no sé, cualquier deporte. Ustedes pueden notar que todo deportista que quiere ganar, pues practica dominio propio. Hay cosas de las que se abstiene y hay cosas que practica. Sustituye una cosa por otra. Hemos hablado de eso, ¿verdad? Que no se trata solo de dejar de ciertas prácticas, sino de adquirir nuevas prácticas que lo sustituyen. Entonces el deportista se abstiene de cierto tipo de comida que no es conveniente, que no da los nutrientes que corresponden para la dieta que necesita, se ejercita, ¿verdad? Evita el sedentarismo, ven que deja de un lado el hábito del sedentarismo y más bien se apropia de un estilo de vida activo. Vean que todo eso tiene que ver con dominio propio, porque es decirse a uno mismo, esto no o esto sí. Lo que les decía, la traducción literal de la palabra, retenerse a uno mismo, controlarse a uno mismo.
Y vean que eso también implica que no es que uno tenga a alguien que siempre lo esté reteniendo a uno. Puede que haya quien le ayude a uno, claro, hay quienes nos pueden ayudar en ese proceso de adquirir disciplina. Cuando, por ejemplo, el deportista tiene un entrenador, pero el entrenador no lo obliga, no está ahí agarrándole, tomándole la mano para que no haga las cosas y obligándolo a que sí haga las otras cosas. Le guía y le hace recordar por qué debe o no debe hacer ciertas cosas. Pero al final de cuentas es el deportista, el atleta, se tiene que refrenar a sí mismo. En la práctica del dominio propio, dígase en esto o en cualquier contexto, siempre es claro, lo que dice Pablo, siempre es clara la importancia del por qué. Pablo lo dice aquí en términos de premio. O sea, ¿de qué le sirve a un corredor de 100 metros planos disciplinarse, abstenerse, practicar disciplina, si esa carrera de esos 100 metros planos no le van a dejar absolutamente ningún beneficio? No hablemos solo en términos de que gane un premio económico, sino cualquiera. El solo hecho de que, por ejemplo, sea un lugar en el cual no haya ni un solo espectador, no haya ni una sola otra persona y, y ni siquiera sea algo como que estén transmitiendo en algún canal, qué sé yo. ¿Dónde está la motivación? Si no hubiera ni siquiera el más mínimo premio, una recompensa por la disciplina, ¿verdad? Se pierde la motivación. Por eso es que como dicen que en enero los gimnasios están llenos de personas, ¿verdad? Porque empiezan con un propósito, pero al mes, a los 2 meses, una buena parte deja de ir. ¿Por qué? Porque el premio que esperaban no es, no llega rápido, no es pronto que lo reciben. Quizás pasa el mes y no ven mucho resultado que digamos. O comparan el beneficio que supuestamente están recibiendo con el beneficio que recibirían de no ir al gimnasio, de hacer otra cosa, por ejemplo, quedarse durmiendo más, y entonces deja de tener peso esa disciplina. Entonces, por eso es clave el concepto del premio, ¿verdad? Y vean que ya llevándolo un poquito ya a nuestro entender, ¿verdad? A nuestra área de estudio. Pablo mismo dice, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, o sea, puede que a un competidor le den miles de dólares como premio por ganar una carrera, pero sabemos bien que son cosas que se acaban, son cosas que se desgastan. De hecho, en las Olimpiadas, el primer premio que le daban al ganador de la competencia allá en Grecia era una corona de laurel que les ponían aquí en la cabeza. Obviamente esa corona de laurel no les iba a durar mucho que digamos, ¿verdad? Cuando se les secaran las hojas, se marchitaran, ahí definitivamente se veía que era algo corruptible. Pero nos dice Pablo, vean, ellos se abstienen de todo y por algo que se marchita, y nosotros que tenemos algo que es incorruptible, una corona que no se desgasta, que no se corrompe, que no se pierde. Y por eso Pablo mismo dice, bueno, yo sabiendo que esa es la corona que voy a recibir, pues por eso corro y lucho. Pero importante, no teniendo, no sin tener la meta definida, que es ganar el premio. No lo hago como si estuviera golpeando el viento, más bien golpeo mi cuerpo. Originalmente, digamos, en las prácticas de física, ¿verdad? Y dice que antes hasta practicaban eso, de golpear el cuerpo como una forma de disciplinarlo. Dice, lo someto a servidumbre.
Ven, ese es el concepto de dominio propio, someterse a sí mismo. No sea que después de haber predicado a otro, yo mismo quede eliminado. O sea, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pues que resulta que cuando nosotros hablamos de disciplina, ninguno de nosotros está exento, todos nosotros necesitamos seguir practicándola. No hay uno solo de nosotros. Pablo por ahí lo dijo también en Filipenses 3, si no mal recuerdo, que él dice no, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, me extiendo hacia adelante, hacia el conocimiento de mi Señor Jesús, parafraseando un poco. O sea, Pablo mismo, con lo que uno diría que qué avanzado que estaba en esa carrera, ni él mismo decía, ya yo llegué a la meta. Él nunca sentía que ya había hecho lo suficiente. Ahora, en términos de qué, bueno, por supuesto, porque hay que saber entender esto, no en términos de que uno tiene que correr esa carrera para ver si logra salvarse. No está hablando en términos de la corona de salvación, porque esa corona de salvación la ganó Jesús por nosotros en la cruz, ¿verdad? Entonces, Pablo habla, y en su momento lo vimos en algún estudio previo, de un premio más que tiene que ver con algo diferente a la salvación. Un premio, una recompensa que se nos dará cuando acabemos la carrera de la vida, la carrera de nuestra fe, de nuestro discipulado con Jesús. Que bueno, eso ninguno de nosotros sabe cuándo va a acabar, porque como puede que nosotros muramos, puede que Jesús venga, pero estamos en esa carrera todavía. Y mientras estamos en la carrera, sabemos que hay un premio, de eso no hay duda, y la escritura la testigo mucho, especialmente Apocalipsis. Ya lo vimos que incluso aquí mismo en Primera de Corintios, en su momento, ahí en Primera de Corintios 3 cuando habla de cuando se ponga a prueba lo que construimos sobre el fundamento, que el fundamento es Cristo. Por mientras llega el momento en que termina la carrera, no puede haber pasividad, pero tampoco puede haber desenfreno, tampoco puede haber un descontrol, no, tiene que haber una práctica del dominio propio. En nuestro caso, ¿cuál es la motivación? Si para nosotros no es recibir $1 millón como premio, no es recibir la fama y la fortuna en este mundo, ¿cuál es la razón de practicar el dominio propio? Bueno, de nuevo, ya Pedro ahí nos lo dice, volviendo para usar las mismas palabras de Pedro, la razón para querer vivir una práctica constante de la disciplina como seguidores de Jesús es que ya se nos dieron todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que ya se nos han dado preciosas y grandísimas promesas, que ya somos participantes de la naturaleza divina. Por eso lo recalcaba al principio y tenemos que tenerlo presente a lo largo de esta lista para que no se vea, no se vuelva algo como, ay, es que sí, yo tengo que ponerle virtud, yo tengo que esforzarme por alcanzar conocimiento y virtud y dominio propio, porque no, no es algo que se trate de que yo estoy obligado a hacerlo, porque Jesús no está esperando que yo le pague con ello. Es algo que quiero hacer porque es lo mínimo que podría hacer yo debido a lo que ya me fui dado, a lo que ya recibí, debido al privilegio recibido, debido al lugar al que ya pertenecemos, debido a al lugar eterno, a nuestro hogar eterno que nos espera. Debido a eso, esa es la motivación, ese es el premio. Y es un premio que ya se nos ha adelantado una parte, como bien lo dice Pablo también, que tenemos las arras del Espíritu, el adelanto del Espíritu Santo, pero que a la misma vez es un premio que nos espera ya en la gloria eterna. Entonces hablar de practicar un dominio propio, que como mencionaba antes, también creo que está muy relacionado con con el concepto de virtud.
¿verdad? Digamos, quizás en cierto sentido se podría decir que cuando Pedro empieza aquí su lista con virtud, es porque virtud implica todo lo demás. Dominio propio tiene que ver con una vida virtuosa, ¿verdad? Porque en lugar de vivir en el desenfreno, vivir como fomenta el mundo, de que dejarse llevar por sus deseos, haga lo que tenga que hacer para lograr satisfacer sus deseos y que sea ese, pues, el propósito diario. En lugar de ello, nosotros decimos, no, es que no vale la pena vivir para el pecado, porque lo que yo tengo y lo que se me ha dado ya ha, ha hecho posible que esté satisfecho los deseos y las necesidades en Cristo. Entonces, esa práctica del dominio propio no es como, uy, no es que yo no puedo hacer eso. Uy, no es que sí es muy atractivo, pero yo no puedo. Y hacerlo como con esa, ¿verdad? Esa molestia, como con hasta resentimiento con Dios, de que Dios, ¿por qué yo no puedo disfrutar de eso? No, ya no es así, porque cuando uno es consciente de lo que tiene y lo que se le ha dado, pues entonces estas cosas no se ven como que nos estemos perdiendo de algo. Más bien es para poder disfrutar de lo que ya tenemos. Así que esto es lo que podemos decir sobre el concepto de dominio propio. En lugar de vivir de forma como el mundo, desenfrenado, viviendo en sus deseos y pasiones, en las concupiscencias de sus corazones, como dice también el otro texto, más bien buscamos vidas virtuosas, nos dedicamos al conocimiento de nuestro Señor Jesús, nos disciplinamos y de hecho, vean que es la misma raíz de la palabra, disciplina y discípulo tienen una misma raíz, porque el discípulo vive disciplinado, disciplinado a estar a un orden en el día a día. Por ejemplo, los discípulos de Jesús, ellos se disciplinaban en el hecho de que estaban con él y luego iban adquiriendo hábitos que tenían que ver con aprender de Jesús, hábitos de verlo en acción, hábitos de hacer lo que él les mandaba hacer, hábitos de escucharlo, hábitos de tomar nota. No crean que tenemos los evangelios ahí de, porque cayeron del cielo, no, los discípulos que estaban con Jesús y aquellos de los cuales Marcos y Lucas pues tomaron sus notas, fue porque compilaron esas enseñanzas, porque las recordaron y porque se las aprendieron de memoria o porque las escribieron. Todo ello tiene que ver con la disciplina de ser discípulo de Jesús y ellos lo vivían de esa manera. Entonces, ahí donde está la importancia, ¿verdad? Cualquiera que sea el hábito que nosotros queramos establecernos, cualquiera que sea la práctica o la conducta que queremos abstenernos, siempre hay que tener muy claro por qué es, cuál es la motivación para hacerlo, cuál es la motivación para renunciar a ciertas cosas y para apropiarnos de otras, lo que se nos ha dado en Cristo. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Hemos hablado bastante de este tema de dominio propio y pues entonces mañana, Dios mediante, vamos a continuar con los siguientes términos, con los siguientes puntos en esta lista. Oremos. Gracias, Padre, te damos una vez más por tu palabra y porque en ella meditamos, reflexionamos acerca de lo que nos has dado, siempre teniendo presente que no hay motivación más grande para vivir en dominio propio, practicar el dominio propio que no sea el amor, la inmensa gracia que nos has brindado. Ayúdanos a tenerlo presente cada día y tener fresco esto en nuestras mentes y corazones. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, Dios mediante, el día de mañana. Muchas bendiciones para ustedes y para sus seres queridos. Nos vemos.